Hola, en este vídeo vamos a crear los elementos fundamentales del desarrollo web de ASP.NET Core. Para ello, primero vamos a crear el elemento model. Concretamente nos vamos a enfocar con la entidad artículo. Entonces vamos a definir primero un artículo viewModel. Para ello vamos a definir una clase. Elegimos el elemento clase dentro de la carpeta models y le llamamos artículo viewModel. Este artículo va a permitir, en esta representación del artículo, va a permitir mostrar únicamente lo que nos interesa en una determinada página. Con lo cual nosotros podemos definir diferentes artículos viewModel en función de lo que queremos mostrar. Específicamente el artículo viewModel, además, como ya se ha comentado en teoría, tiene la posibilidad de definir, aparte de las propiedades, los elementos de validación e incluso de etiquetado. Por ejemplo, nosotros mostramos el elemento número de referencia, que como sabéis es un autogenerado, y nosotros no queremos que nos lo soliciten, con lo cual ponemos scaffolding column a false, y esto va a hacer que no se nos genere en las diferentes vistas. A continuación definimos el elemento descripción, que sí que queremos mostrarlo, con lo cual definiremos las directivas necesarias para ello. Por ejemplo, en el display vamos a indicar lo que queremos mostrar en los diferentes elementos que tiene una entrada, por ejemplo el prompt, que sería para los inputs, el texto que aparece dentro del input. También la descripción, que aparecería en el alt si nosotros lo cambiamos. Por ejemplo, aquí en el prompt queremos poner una orden más, describe el artículo, y el nombre, pondríamos el name, podríamos descripción, que sería la etiqueta. Pondríamos además una validación, en este caso required, para decir que es obligatorio, y además un mensaje de error que indique que debe indicar el nombre para el artículo. Podemos poner el rango de tamaño que puede tener la cadena, puede ser en máximo 200, y si supera el tamaño pondremos un mensaje de error. Por ejemplo, la descripción no puede ser más de 200 caracteres. Y eso sería, en este caso, para un campo tipo string. Para un campo como el precio, que es un campo numérico, vamos además a definir la propiedad con get y set. Pues tenemos, en el display prompt tendríamos la descripción igual que antes, el requiere también, el data type vamos a definirlo como currency, y luego tendríamos, podemos definir un rango de máximo y mínimo entre 0 y 10.000, mostrando que en este caso tendríamos que tener el precio entre ese rango. El siguiente elemento sería el stock, que definimos como tipo entero. También definimos el get y set como propiedad que es. Y las directivas van a ser muy parecidas a las que tiene precio. Quitamos el data type porque no queremos que sea tipo moneda, pero sí que vamos a poner una expresión regular que controle que estamos introduciendo valores de numéricos de 0 a 9. Entonces ponemos entre corchetes 0-9, y además ponemos el más después para indicar que podemos poner un número n de valores. Mostramos además un mensaje de error en caso de que no introduzcamos adecuadamente esos valores numéricos. Por ejemplo, ponemos: por favor introduce un número entero para el stock. Seguidamente procedemos a crear otro tipo de elemento, otro tipo de clase fundamental también en el desarrollo, que se llama assembler. Ponemos el nombre artículo assembler, puesto que estamos trabajando con la entidad artículo, y se va a encargar de convertir las entidades de negocio en las entidades viewModel. Concretamente, recibimos un artículo en y vamos a devolver en la función un artículo viewModel. Por ejemplo, le llamamos a la función convertir en to viewModel y recibimos como argumento de entrada artículo en.
Entonces lo que tenemos que hacer primero será crear un artículo viewModel vacío. Creamos el objeto art y lo inicializamos. Y a continuación copiamos las propiedades. Artículo número referencia, le copiamos el valor de enum referencia. Lo mismo hacemos con descripción. Lo siguiente con precio y con stock, que serían las propiedades que nosotros vamos a pintar en artículo viewModel. Eso hacemos el return art, entonces devolvemos el artículo viewModel ya con esos valores que proceden del en. Ahora deberíamos definir cómo tratar colecciones, cómo convertimos una lista de artículos en una lista de artículos viewModel. Entonces recibimos como parámetro un list de artículos en, que llamamos ens, y lo convertimos en una lista de artículos viewModel, que inicializamos también al principio de la función. Creamos entonces, tenemos que utilizar el list, que es el tipo de la clase y no la interfaz y list, para hacer el new. Y luego hacemos un for each que vaya recorriendo la lista de objetos artículo en y va convirtiendo, llamando a la función que hemos creado anteriormente, convertir en tu viewModel para de esa manera objeto a objeto va convirtiéndolo y pasándolo a la lista. Hemos ido al Moodle y descargamos la función BasicController. BasicController, como la copiamos tal y como la hemos descargado y la llevamos a la carpeta controllers que tenemos en el proyecto. Este BasicController va a permitir que nosotros dentro de los controllers podamos definir y usar sesiones, que en el caso de los assemblers puede ser muy interesante para poder navegar entre diferentes propiedades. Entonces, este BasicController primero tenemos que poner el namespace correcto, que aquí es web ejemplo, y además hacer referencia a la librería backend que nosotros tenemos, que es ejemplo gen en lugar de rentacar, ¿vale? Entonces cambiamos ejemplo gen en ambos casos. También en la carpeta repository vamos a tener que cambiar y poner ejemplo, que es el nombre que procede del modelo de dominio. Y ya tendríamos el BasicController adaptado a nuestro proyecto. Solamente tenemos que cambiar esas 3 líneas exclusivamente. Vale, pues procedemos entonces a crear ahora un controller para artículo. ¿Vale? Es importante. Elegimos controlador con acciones de lectura y escritura. De nuevo vamos a tener que elegir el mismo, en este caso, plantilla. Y debemos cambiar el nombre y poner artículo controller. Se crea entonces un conjunto de métodos que tiene el controller, que como veis es index, details, los que corresponden a las operaciones CRUD, pero primero debemos hacer que artículo controller herede de BasicController, ¿vale? Comenzamos con index, y en index debemos, que es la página por defecto que tiene artículo, lo que tenemos que definir son el repositorio y el objeto zen, que además va a recibir como parámetro al propio repositorio, y llamamos al método que permita recuperar la lista de todos los artículos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es utilizar artículo zen, dame todos, le pasamos 0 y -1 para que nos devuelva toda la lista de objetos, y ahora que tenemos una lista de objetos list_en, vamos a convertirlos antes en un enumerable, en vez de un list, de artículo viewModel. Eso es para que lo asignemos directamente a la vista. Este list_art ya está preparado para asignar a la vista. Tenemos que instanciar un artículo assembler y llamar a convertir list de en to viewModel, ¿vale? Le pasamos la lista de objetos en y hacemos un toList para convertirlo en enumerable. Una vez tenemos ese list_art preparado, lo pasamos a la vista. Antes de ello, vamos a tener que definir un sessionInitialize previo a las llamadas y un sessionClose también posteriormente. Además, tenemos que pasar el session al repository. De esa manera estaríamos dentro de una sesión y podríamos navegar, como he dicho, en el assembler por diferentes propiedades. No lo hacemos aquí, pero podríamos hacerlo. Entonces ahora vamos a las vistas y vamos a crear una carpeta para el artículo. Hacemos que tiene que llamarse como
como el nombre de esa clase es importante que se llame artículo y no artículos, porque si no nos daría error. Y ese artículo vamos a definir una vista que corresponda al index. Ese index tenemos que ponerle el nombre adecuado, que es index, pero debemos elegir una plantilla que sea list, para que nos devuelva la lista de objetos concretamente. Y además elegimos la clase aquí importante artículo viewModel, para que nos genere el scaffolding basándose en artículo viewModel y en las propiedades que nosotros hemos elegido en artículo viewModel. Vaya, nos da un error. Creo que pone en los errores que hay un error de sintaxis en el artículo viewModel, en la línea 31. Entonces vamos al artículo viewModel. Esto nos puede pasar a cualquiera. Y nos vamos a la línea 31. Veis aquí que lo que sucede es que no está bien cerrada la propiedad de regular expression. Tenemos que poner paréntesis y llave. Y finalmente ya está bien hecha. Si en el momento que está corregido el error volvemos a generar, veis que es importante que no haya ningún error para poder generar las vistas. Ponemos otra vez index, elegimos list y elegimos artículo viewModel de nuevo. Vale, ya tendríamos entonces la vista con la lista de artículos, pero a diferencia del que teníamos antes, estos sí están basados en el viewModel. Importante, ahora mismo está en inglés, debemos pasarlo a castellano, puesto lo que tenemos ahora. Vamos a visualizarlo y vamos a ver que todo está en inglés, tanto lo que serían las propiedades que se están mostrando. Bueno, esas propiedades están en castellano, pero sí que los enlaces para poder llamar a los métodos crear, editar, borrar y ver detalles está en inglés. Para poder acceder, veis que tengo que escribir barra artículo, puesto que ahora mismo no hay ningún enlace de la página principal. Bueno, se puede ver aquí que Create New está en inglés, las propiedades están en castellano. Si pulso Create New, nos llevará a la página Create, que ahora mismo no está definida, con lo cual nos tiene que saltar un error. Y a los diferentes enlaces veis aquí que para editar detalles y delete también tenemos que modificarlos, porque a priori no está puesto la clave primaria por defecto. Entonces, para poder acceder directamente a la página de artículos sin necesidad de ponerlo en la URL, vamos a añadir tenemos una estructura de lista de HTML, donde podemos añadir un elemento lista, li. Veis aquí que se utiliza además las directivas de Razor. Por ejemplo, ponéis en artículo, en ASP controller ponemos artículo, accede al controlador de artículo, y al ASP action accede al método index. Y además la etiqueta que ponemos es artículos. De esa forma llegará una petición, la URL llega entonces al controller, al controller artículo y al método index. Si nosotros pulsamos sobre artículos. Vale, justo vamos a probarlo, le damos y veis que accedemos precisamente a la página index de artículos cuando pulsamos sobre artículos. Cambiamos ahora el idioma, lo ponemos en castellano, en vez de index ponemos artículos, en vez de create new ponemos crear nuevo, y las etiquetas también que tienen los enlaces para navegar a editar detalles y borrar, vamos a ponerlo en castellano. Recargamos y ya nos aparece entonces en castellano las etiquetas. Seguidamente ya nos vamos al controller de artículo y vamos a los métodos create, que tenemos dos. Uno que es el createGet, que es el que accedemos cuando navegamos por el navegador, y otro cuando hacemos el enviar o el post, que es el que recibe la llamada realmente para crear. Como el get no lo necesitamos, pues no vamos a hacer una precarga ni una modificación, vamos directamente al post, que es que va a recoger los datos del formulario y va a enviarlos para crear el objeto en la base de datos. Entonces cambiamos el parámetro y ponemos artículo viewModel, para que de esa manera utilizamos una orientación a objetos para el tratamiento de los parámetros.
Concretamente vamos a definir también un artículo repository y un artículo Zen para poder llamar al método de creación del artículo. Pasamos al artículo Zen, pasamos también el artículo repository. Y a continuación escribimos arzen. Y vamos a crear y obtenemos los parámetros del objeto ArtViewModel que nos ha enviado la vista. Obtenemos la descripción, obtenemos el precio que nos han pedido como segundo parámetro y también el stock. Todos ellos de los campos de entrada, de los inputs que tiene el formulario de crear, que como ya sabéis utiliza el objeto model que se ha definido como basándose en el artículo ViewModel. Entonces tenemos que crear ahora yéndonos a Vista, a New Vista, Vista Razor, elegimos la plantilla crear, le llamamos create puesto que tenemos que definir el mismo nombre en la vista que la propiedad que tenemos en el controlador y elegimos artículo ViewModel. De esta forma mantenemos esa orientación a objetos en los formularios y cuando creamos un objeto, hacemos post, enviamos el artículo ViewModel. Lo ponemos en castellano también, las etiquetas, artículo ViewModel, simplemente vamos a cambiarlo por artículo y ya tendríamos los elementos para el método crear. Se carga la página, navegamos entonces a artículos y pinchamos sobre crear nuevo. Nos llevaría entonces a la página de crear del método de artículo con los campos de descripción. Vemos aquí que ya aparecen bien los prompts. Si le damos a crear nos salen los mensajes de required y escribimos artículo simplemente artículo web 1, el precio 100 y el stock 10. Le damos a crear y efectivamente nos devuelve a la lista y se muestra el objeto. Esto es todo para este vídeo.